La pregunta eterna: ¿cuánto duran realmente las baterías de los coches eléctricos? Pues ¿cómo se sentirían ustedes si les cuento que hay un Tesla Model S que lleva más de 1 millón de kilómetros recorridos por el continente europeo? Se los cuento en este video. Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está literalmente cambiando el mundo para bien. Si te gustan este tipo de contenidos, este es el momento perfecto para presionar ese botoncito de suscribirte. 1 millón de kilómetros recorridos, un Tesla Model S aquí en el continente europeo. Pero antes de hablar de eso tenemos que hablar de otro coche, un Tesla Model 3 que lleva más de 100.000 kilómetros recorridos. De hecho, son más de 160.000 kilómetros recorridos. Es uno de los primeros Tesla Model 3, lo cual también disiparía ciertas dudas acerca de cómo se comportan los primeros modelos del que es ahora mismo el coche más popular del mundo. Se trata del Tesla Model 3 de Andy Sly, un youtuber bastante conocido que recientemente publicó un vídeo comentando sus experiencias con las primeras 100.000 millas o los primeros 160.000 kilómetros de su Tesla Model 3. Y en resumen, la batería apenas tiene 2,2% de degradación. Y digo esto, y es lo primero que digo porque suele ser uno de los grandes miedos que hay alrededor de la movilidad eléctrica y sobre todo con las baterías. ¿Cuánto se va a degradar mi batería a lo largo del tiempo de uso que tenga con mi coche? Pues en este caso 160.000 kilómetros, apenas 2,2% de degradación. Él comenta que la mayoría de las cargas las suele hacer en casa, las suele hacer no en superchargers, sino que lo suele hacer en cargas lentas cuando está el coche aparcado, que es de hecho una de las grandes ventajas de los coches eléctricos, que cuando no está en uso, está cargando. Pues básicamente es como si tuvieses una gasolinera en tu casa en un futuro cuando sea habitual que, por ejemplo, las farolas en las calles tengan enchufes para conectar coches eléctricos. Esa es la carga lenta y Andy Sly comenta que la mayoría de las cargas que le ha hecho en su Model 3 son cargas lentas. También ha mencionado el precio total de reparaciones y el precio total de cargas que ha tenido con su vehículo. Precio total de reparaciones, $1.620, 1.620 euros básicamente, porque cuando grabo este vídeo estamos en paridad, de los cuales más de la mitad corresponde a nuevos neumáticos y a una revisión tras 2 años que no es obligatoria, porque el Tesla Model 3 no tiene revisiones obligatorias. Y el gasto en electricidad total ha sido de apenas $1.900, 1.900 euros, lo cual es una locura. Andy hizo un cálculo de cuánto se hubiese gastado en gasolina si hubiese hecho esos 160.000 kilómetros en un coche de combustión. Esto es en Estados Unidos, donde la gasolina es un poco más económica, y este cálculo lo hizo Andy antes de la subida descomunal de la gasolina que estamos experimentando en la actualidad. El costo total hubiese sido de $11.000. Insisto, es un cálculo previo al aumento de la gasolina y también es un cálculo en Estados Unidos, donde la gasolina es más económica que, por ejemplo, aquí en España, pero son $11.000. Eso en el caso de un Tesla Model 3 de más de 150.000 kilómetros recorridos, lo cual ya es bastante sorprendente, pero para mí es muy emocionante porque demuestra y destruye ciertos miedos sobre cómo se comporta un coche como el Tesla Model 3, que es el primer vehículo fabricado muy en alto volumen por Tesla, tras mucho recorrido. Pensemos una cosa, son 150.000 kilómetros y esos 150.000 kilómetros en 4 años, bueno, un poco menos de 4 años, pero digamos que en 4 años, fueron más de 40.000 kilómetros anuales, que es 3,3 veces la media de recorrido anual de un coche aquí en España, demostrando que son coches extremadamente confiables. Pero son 150.000 kilómetros. Es mucho recorrido, pero hay un caso que me parece súper interesante, que es el caso del Tesla Model S, que ha recorrido más de 1 millón de kilómetros. De hecho, ha recorrido más de 1,5 millones de kilómetros. Recientemente rompió la barrera del millón de millas, o sea, del 1.600.000 kilómetros, y se trata de un Tesla Model S de 2014, lo cual es sumamente impactante porque en 2014 Tesla apenas llevaba 2 años haciendo vehículos eléctricos 100% propios. El Tesla Model S es el primer coche que Tesla fabricó desde cero, porque el Roadster era una adaptación. 1,6 millones de kilómetros recorridos aquí en Europa, que representa más de 10 veces el recorrido total promedio de un vehículo durante toda su vida útil aquí en España, y 9 veces el recorrido total de un vehículo promedio durante toda su vida útil aquí en Europa. Antes de continuar, este video es posible gracias a Surfshark. Surfshark es una VPN que, primero y más importante que todo, te da mucha seguridad a la hora de navegar, sobre todo cuando estás usando tu portátil, tu teléfono móvil en un Wi-Fi o en un Wi-Fi público. Cuando estás de viaje o cuando estás en una cafetería, es súper importante que tu conexión esté segura y una VPN te provee eso. Pero además de la seguridad en la conexión a internet, hace una cosa que a mí personalmente me parece increíble, y es el poder acceder a diferentes precios, y en muchos casos más económicos, en portales de comparación de precios de billetes de avión y también de hoteles. Entonces, ahora que estamos viajando mucho más, con una VPN puedes hacer como si estuvieras conectado, por ejemplo, en Estados Unidos, o en vez de España, en México, o en
en Francia o en Chile o en Japón. Tú puedes decir desde dónde tu conexión se origina, entre comillas, y en base a eso puedes ver cómo los precios en estos comparadores cambian y puedes conseguir precios más económicos. Es una forma muy sencilla de ahorrar dinero, simplemente cambiando tu ubicación y viendo cómo esos precios cambian entre un lugar y otro y ahorrarte, yo diría que bastante dinero. Así yo he comprado varios tickets de avión y me ha funcionado bastante bien. Surfshark tiene un descuento maravilloso para ustedes del 83% y además les regala 3 meses extra si se dan de alta usando la dirección que aparece ahora mismo en pantalla. Muchas gracias Surfshark por hacer posible este video. Continuamos. Esta persona ha recorrido 600 kilómetros diarios en su vehículo. Ha torturado a ese Tesla Model S de una forma inimaginable y el coche sigue rodando. Se trata de un Tesla Model S P85 que compró, sorprendentemente, lo compró usado en 2014. Se lo compró a Tesla. Era un vehículo de exhibición, era un vehículo que se usaba para pruebas de conducción por el propio Tesla y que esta persona lo adquirió ya con cierto recorrido. Ha reemplazado la batería 3 veces. Las 3 veces ha sido bajo garantía, lo cual de buenas a primeras puede parecer como muchos cambios, pero recordemos, se trata de 1.600.000 kilómetros. Y entre esos 3 cambios de batería, una de ellas ha logrado recorrer 400.000 kilómetros seguidos. 400.000 kilómetros. En total ha usado 8 motores eléctricos, que nuevamente parece mucho, pero son 1.600.000 kilómetros recorridos. De todos esos cambios, el primer motor eléctrico fue responsable de los primeros 800.000 kilómetros recorridos y los últimos 4 motores eléctricos solo, entre comillas, solo han recorrido 200.000 kilómetros. ¿Y por qué? Porque básicamente el vehículo no da mucho más de sí. 1.600.000 kilómetros en cualquier tipo de vehículo es una bestialidad, es una brutalidad y sorprende, de hecho sorprende que el coche tras tantos kilómetros recorridos, tras 600 kilómetros diarios recorridos, siga funcionando decentemente. Y nuevamente, es 10 veces la vida útil de un vehículo promedio en España. Y también es un testamento a la durabilidad que puede tener un Tesla o un coche eléctrico en las peores condiciones posibles en cuanto a distancia recorrida diaria, o si pensamos en la distancia recorrida anual que esta persona hace, de verdad es un testamento a la durabilidad que tienen estos vehículos. Y también demuestra que hay un montón de ventajas con el coche eléctrico, ya no solo económicas, sino también medioambientales, pero además saber que es un vehículo que te va a durar muchísimo tiempo. Y hablando de temas económicos, hay un dato que me parece muy interesante porque también ha dado cifras de reparaciones totales con el vehículo tras 1.600.000 kilómetros recorridos. El total de reparaciones del coche cuando tenía 1.000.000 de kilómetros, vamos a hablar de 1.000.000 de kilómetros, que fue cuando fue la última vez que dio el dato, 1.000.000 de kilómetros fue de 13.000 euros. 13.000 euros. Pensarás, es mucho dinero. ¿No se supone que los vehículos eléctricos no tienen reparaciones? Eso es verdad, pero esa política de la no revisión de coches empezó con el Tesla Model 3. Estamos hablando de un Tesla Model S del 2014, donde Tesla, insisto, tenía solamente 2 años construyendo coches eléctricos. Pero bueno, 13.000 euros. Parece mucho, es mucho, en realidad no es nada. Y la mejor forma de entender que 13.000 euros para un vehículo tras 1.000.000 de kilómetros recorridos en realidad no es nada, es si hacemos el cálculo de gasto en reparaciones por kilómetro recorrido. En el caso del Tesla Model S, de este Tesla Model S, es 0,013 céntimos por kilómetro recorrido. Este es el gasto que ha tenido esta persona tras el 1.000.000 de kilómetros recorridos y según un comparador de seguros de coche, y esto por lo tanto es un dato objetivo que no viene de un fabricante y que no viene de Tesla tampoco, el costo de reparación por kilómetro recorrido promedio en un vehículo de gasolina o diésel es de 0,6 céntimos por kilómetro recorrido, es decir, 5 veces más. Honestamente es impresionante. Tantos miedos alrededor de lo que realmente puede durar una batería o lo que realmente puede durar un coche eléctrico en la vida real, en casos de vida real. Y aquí una vez se demuestra que no hay que tener esos miedos. Una cosa más, todo este 1.600.000 kilómetros recorridos se ha hecho con un vehículo que tiene una batería, bueno, tuvo varias baterías de tecnología del 2014 y 2015, que son las baterías que Tesla construía en aquella época para esos vehículos y son los reemplazos que ha tenido a lo largo del tiempo. Siguen siendo reemplazadas con baterías fabricadas para esos coches en aquella época. De hecho, la última batería que está usando esta persona, la batería que está usando en la actualidad, es una batería usada y no tiene problemas con ella, considerando que el coche tiene 1.600.000 kilómetros recorridos. La innovación en baterías es brutal. La fiabilidad, la seguridad, la eficiencia de las baterías fabricadas en 2019, 20, 21, 2022, que son las baterías que se están fabricando para los Tesla Model 3 o Tesla Model Y en la actualidad, e incluso las nuevas
nuevas baterías 4680 de Tesla son significativamente mayores. Es una fiabilidad, una seguridad, una eficiencia significativamente mayor. Y si las baterías fabricadas con tecnología del 2014 pueden recorrer 400.000 kilómetros sin ningún problema, imagínense las baterías de la actualidad. Y la mejor forma de entender eso es hacer una comparación con la foto del conductor promedio de España y del coche promedio en España. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es el promedio aquí en España? Entonces, la edad media de un coche promedio en España es de 13,1 años. El parque vehicular en España es bastante viejo. Bastante mayor a la media europea, que es de 11,8 años. El kilometraje anual en promedio aquí en España, dependiendo de la fuente. En el caso de un comparador de seguros, otro comparador de seguros, es de 12.000 kilómetros anuales. Y este es un dato que se suele mencionar bastante porque cuando buscas este dato en Google suele ser el primer resultado de una noticia, un branded content, de hecho, que menciona este dato. No necesariamente es el correcto porque depende un poco de la edad del vehículo. Y hay una encuesta hecha por el INE aquí en España, pero el problema es que es una encuesta un poco vieja. Es una encuesta del 2008. El INE, el Instituto Nacional de Estadística de España, hizo una encuesta y el kilometraje total promedio de vehículos depende de la antigüedad del coche. No es lo mismo el kilometraje de un coche de 8 años que un coche de 2 años. Vamos a hablar de coches de entre 0 y 4 años y según el INE en 2008 era de 13.889 kilómetros. Así que entre 12.000 y 13.000 kilómetros aparentemente es el promedio de recorrido de un coche en España en más o menos la actualidad. Tal vez ahora mismo es un poquito más, pero digamos que son unos entre 12.000 y 13.000 kilómetros en la actualidad. Si hacemos matemática simple entre los dos datos, el promedio de recorrido durante toda la vida útil de un coche en España, promedio, es de 157.200 kilómetros. Es decir, 10 veces menos que el Tesla Model S que mencionaba hace un momento, que tiene 1.600.000 kilómetros. Luego, hay otro dato que para mí también es súper importante en esta foto del conductor y del coche eléctrico español, y es la cuota de mercado de la actualidad de los coches eléctricos en este país, que es bajísima. 2,7% según el último dato que fue el de 2021. Al finalizar 2021. 2,7% del total del parque vehicular español son coches eléctricos. Estamos a la cola de Europa. De hecho, estamos por detrás de Portugal, un país que tiene, en teoría, sueldos menores a los de España, pero en Portugal están en el 9% en la cuota de mercado de coches eléctricos, 100% eléctricos, no estoy hablando de híbridos, sino 100% eléctricos. Portugal nos da una lección tremenda de adopción en movilidad eléctrica y también de instalación de infraestructura en todo el país. Si el 97% de los conductores en España no tienen un coche eléctrico, es absolutamente lógico que tengamos tantos miedos alrededor de la movilidad eléctrica. Es absolutamente lógico que haya tanto sesgo alrededor de la movilidad eléctrica y tantos miedos en relación a la batería. Cuando yo hablo, de hecho, los miedos generalmente, cuando se habla de coches eléctricos, los 3 miedos grandes es, primero, la batería, porque es normal, la forma de impulsar el vehículo deja de ser combustible y se convierte en esta cosa que está en el piso del coche, que es la batería, y hay un montón de prejuicios alrededor de las baterías por baterías que hemos utilizado en otros dispositivos, en incluso este tipo de dispositivos, en un portátil, y como portátiles un poquito más antiguos, con tecnología un poco más vieja, pues las baterías duraban menos de 2 horas. Al igual que en los coches eléctricos, la tecnología en las baterías de aparatos como un portátil ha cambiado muchísimo. Mi anterior portátil, esto es un MacBook Pro de 14 pulgadas. Mi anterior portátil, que era un MacBook Pro del 2018, tenía una batería del prácticamente el mismo tamaño, pero la autonomía real del portátil era de aproximadamente 2 a 3 horas. La autonomía real de este MacBook Pro de 14 pulgadas con un M1 Max, para los que estén metidos en temas de tecnología, es de unas 12 a 14 horas. En 4 años, la eficiencia que se ha conseguido en las baterías en aparatos electrónicos es tremenda, lo mismo con coches eléctricos. Luego, otro de los miedos que hay con los coches eléctricos es la autonomía y la infraestructura. Obviamente, hay gasolineras por todo lado. Cuando vamos a tener tantos puntos de carga como gasolineras, pues hay ese miedo, y la autonomía de cuánto realmente puedo recorrer con mi coche eléctrico. Y por último, el precio. Evidentemente, los coches eléctricos siguen siendo de un precio mayor a un coche de gasolina o diésel, pero cuando ponderamos el costo total de propiedad, los coches eléctricos generalmente están por encima. Sobre todo ahora que la gasolina está tan cara y la electricidad no ha subido tanto. ¿Cuáles son los miedos más habituales cuando se trata de las baterías? El número 1 es que las baterías duran 7 años. Eso me lo dicen todos los días. Es que las baterías de los coches eléctricos no van a durar más allá de 7 años. No sé de dónde sale ese dato. Yo tengo la teoría que viene de la garantía de los coches eléctricos, pero no sé. El segundo gran miedo es el tema de la degradación de las baterías. Y ese miedo en parte se ha creado lamentablemente por personas que supuestamente impulsan la movilidad eléctrica, que
han descubierto que pueden recibir muchas visitas cuando meten un poquito de miedo sobre cómo deberías de cuidar tu batería. Yo creo que por ahí ha venido parte del miedo porque hay algunos videos que se han viralizado un montón y se han popularizado un montón sobre los 800 supuestos cuidados que debes de tener con una batería, y si no tienes todos estos cuidados que yo te voy a decir y solo yo te voy a decir, entonces tu batería se va a ir a la... No es del todo cierto. De hecho, no tiene nada que ver, no es nada cierto. Y hay ese miedo, pero ese miedo también es un poco infundado. Y luego viene el miedo por el costo de la batería una vez que tenga que reemplazarla. Son tres miedos que tienen sentido, sobre todo si el 97% de la población de este país no tiene un coche eléctrico y un gran porcentaje nunca se ha subido a uno. Entonces hay mucha desinformación, hay un poco acceso a la información a veces, y entonces tiene sentido que hayan estos miedos. Pero bueno, lo primero, lo de que las baterías duran poco, pues con casos como el de Andy Sly, como el caso del Tesla Model S de 1.600.000 kilómetros recorridos, queda perfectamente claro que no es el caso. Ahora viene el tema de la degradación. Vamos con la degradación, que esto también es muy interesante. Se supone que una batería necesita reemplazo cuando la degradación está alrededor del 30%. Una degradación significativa. Pero el dato general aceptado es que la degradación de una batería es entre el 1 y el 2% anual. Por lo tanto, para que una batería llegue a ese 30% en el cual necesitas cambiarla, tendrías que utilizar el coche 15 años, en el peor de los casos, ese 2% anual, o 30 años en el mejor de los casos, es decir, ese 1% anual. En el caso de Andy Sly, que lleva 4 años con el vehículo y ha recorrido 160.000 kilómetros, su degradación es del 2,2%, es decir, menos del 1% anual. Según Tesla, las baterías modernas, las baterías que están poniendo en el Tesla Model 3, en el Tesla Model Y, pueden durar entre 480.000 a 800.000 kilómetros. Entonces, por ahí ese miedo no debería de existir. Pero imaginémonos que la batería empieza a fallar. En el caso de Tesla, y voy a mencionar el caso de Tesla porque es la compañía que más coches eléctricos están vendiendo en la actualidad y es la compañía que vende el vehículo eléctrico más popular del mundo, que es el Tesla Model 3, aunque estamos a punto de que sea el Tesla Model Y. Estas son las garantías. En el caso del Tesla Model 3 de tracción trasera, que es el Tesla Model 3 base, la batería tiene una garantía de 8 años, y creo que por ahí viene este comentario sin fundamentos de que la batería a los 7 años hay que cambiarla, pero bueno, la garantía es 8 años o 160.000 kilómetros, lo que suceda primero. 160.000 kilómetros está ahí, justo en la misma línea de lo que un coche en España recorre durante toda su vida útil, que son esos 157.200 kilómetros. Luego, en el Tesla Model 3 de gran autonomía, Tesla Model 3 Performance, Tesla Model Y de gran autonomía o Tesla Model Y Performance, la garantía es de 8 años o 192.000 kilómetros, lo que suceda primero. Lo cual, pues, nuevamente, demuestra que hay una confianza muy alta por parte de Tesla en sus propias baterías y que si eres un conductor promedio en España, aunque utilices el vehículo durante toda su vida útil o prácticamente toda su vida útil, vas a estar dentro de garantía. Vas a tener esa garantía de que tu batería puede ser reemplazada si hace falta, aun cuando estés cerca del final de la vida útil de tu coche, de acuerdo a la media española. Luego, lo de que la batería requiere muchos cuidados o no, esto de aquí lo hemos hablado un montón y tengo un video al respecto. En realidad, la batería no requiere muchos cuidados, simplemente cargar en casa y cargas en Superchargers cuando está viajando. Es así de simple, no hay mucho más que decir. No cargues al 100% salvo que tengas que salir en las próximas horas o al próximo día. Yo, por ejemplo, no suelo cargar entre el 70 y el 80%. Y la degradación de mi batería, como lo mostré en otro de mis videos, la degradación de mi batería debe estar también por el 2%, tal vez un poquito más o un poquito menos. Y por último, el costo del reemplazo de la batería. Pues sí, el costo del reemplazo de la batería es un tema en el sentido de que es un precio alto, es un costo alto. Pero lo más probable es que el vehículo deje de funcionar antes que la batería tenga que ser reemplazada. Elon Musk también ha dicho ciertas cosas sobre un programa de reemplazo de celdas que estén averiadas para no tener que reemplazar el pack completo, en donde el costo de reparación sea unos $5.000, pero esto es una vez que esta batería ya realmente no funcione y como hemos visto en datos anteriores, eso tiene que pasar después de unos 480.000 a 800.000 kilómetros, que es muy por encima de la vida útil promedio, por ejemplo aquí en España, o de la vida útil promedio en Europa de un vehículo. Por lo tanto, el costo de reparación de una batería es algo de lo cual yo no me preocuparía, y estamos en 2022. Yo llevo diciendo que no nos deberíamos de preocupar en el reemplazo de las baterías desde hace 3 años. Si tú ves este video ahora y te decides comprar un coche eléctrico en 2024, 2025, pues imagínate cómo va a estar la tecnología de baterías en ese momento. Va a estar aún mejor, van a ser aún más eficientes, aún más aguantadoras. Por lo tanto, realmente no es un tema del cual debas de preocuparte. Entonces, espero que todo esto disipe algunas de las dudas que hay sobre la compra de un coche eléctrico en relación a las baterías, al miedo que hay alrededor de las baterías. También me gustaría que esto dé un poco más de claridad sobre los beneficios económicos y, por supuesto, beneficios medioambientales que hay detrás de comprar un coche eléctrico. Te vas a comprar un vehículo que no necesita reparación, te vas a comprar un vehículo que no necesita revisiones,
que te vas a ahorrar un montón de dinero porque vas a dejar de pagar gasolina. Es un coche que puede aguantar muchísimos kilómetros. El Tesla Model 3 en teoría está construido como un camión que puede aguantar hasta 800.000 kilómetros sin ningún problema, y que salgamos de ese miedo que hay detrás de la movilidad eléctrica, sobre todo con las baterías. ¿Y a dónde van a ir todas esas baterías una vez que dejen de usarse? Porque claro, van a ser millones de celdas, de millones de packs de baterías que se van a construir en los próximos años. Todo eso ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Se va a desechar? En realidad no. Tesla ha mencionado, porque es el mayor fabricante ahora mismo de baterías y de coches eléctricos, ha mencionado que son capaces de recuperar el 92% de todos los materiales dentro de una batería para poder hacer nuevas baterías. 92% en la actualidad. En unos años probablemente nos acerquemos al 95-96%. De hecho, tengo un vídeo entero hablando acerca de cómo Tesla y otros actores importantes en el tema de la movilidad eléctrica están revolucionando, literalmente están revolucionando la forma de reciclar baterías para poder reducir al mínimo el desecho relacionado con los coches eléctricos. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Chao, chao.